no multilaterales porque se nos meten los norteamericanos. Entonces, esa misma política la ratifica desde el exilio cuando publica A Latinoamérica Ahora o Nunca, un libro que fue un éxito de librería, que cruzaban el Río de la Plata los argentinos para comprarlo en Montevideo, porque acá estaba prohibido, en donde plantea aquella célebre posición de el año 2000 nos encontrará unidos o dominados a los latinoamericanos. Idea que había expuesto en 1951 en el periódico Democracia, donde firmaba con el seudónimo de Descartes. Esta posición latinoamericanista la sigue manteniendo. La ruptura del bloqueo a Cuba es parte de eso. Traba una serie de alianzas pensando en su regreso al poder, con Salvador Allende en Chile, con Velasco Alvarado en Perú, con Luis Echeverría en México, con Omar Torrijos en Panamá, con Fidel Castro, con la idea de relanzar un movimiento de unidad latinoamericana, sabiendo que el imperialismo tenía su punta de lanza en Brasil, que era el principal sirviente de la idea de continuar fracturando América Latina, la dictadura brasilera. Entonces, y esto es consecuentemente llevado a la práctica desde el tercer gobierno de Perón, con políticas muy claras, con unas intervenciones brillantes de los delegados argentinos en la OEA, cuando se discutió cuestiones vinculadas con el Tratado del Tlatelolco, en todos los foros internacionales. La política tercermundista de Perón, uno de los precursores del tercermundismo. No vamos a ser colonia ni de los yanquis ni de los soviéticos. Tenemos que desarrollar un tercer mundo como garantía de justicia y de libertad, donde podamos contrapesar la influencia imperial. Y esto lo lleva adelante, lo plantea ya en los años 50, pero después, en su regreso al poder, una de las primeras cosas que hace Argentina es incorporarse al movimiento de países no alineados. Y fíjense, por eso no hay que fijarse tanto en los personajes, sino en las políticas reales. Que el hombre que va a pronunciar el discurso en Argel de incorporación, a leer el discurso que preparó Perón, reivindicando la tercera posición en Argel, en la Asamblea de Países No Alineados, era nada menos que López Rega. Como ocurre que los grandes planes de viviendas sociales que impulsa Perón pasan por el área del Ministerio de Bienestar Social y los maneja López Rega, y sin embargo son planes que pusieron en movimiento miles de viviendas, porque no era el personaje, no era López Rega el que lo hacía, era Perón. Como no era Cámpora el que llevó adelante las políticas que se inauguran el 25 de mayo de 1973, ni era Lastiri como presidente provisional quien continuó gobernando después de la renuncia de Cámpora. Siempre fue la política que llevó adelante Perón. Y para terminar, entonces tenemos un último intento que hubo en Argentina, el último del siglo XX, esperemos que en el siglo XXI nos depare otra suerte, el último intento que hubo de establecer un gobierno independiente de los imperialismos, un gobierno nacional que pudiera sobreponerse a los imperialismos, que pudiera llevar adelante un camino haciendo el eje en la cuestión de la famosa cuestión de la soberanía política, que realmente eso fuera una realidad. Y Perón sabía que Argentina sola no lo podía hacer, que por eso tenía que unirse en ese proceso de unidad continental, y por eso tenía que unirse con el tercer mundo. Dentro de su gobierno, Perón
estableció vínculos con los imperialismos, porque era un hombre que hacía una política práctica, no una política de principista abstracta, sino una política práctica. La finalidad era mantener a Argentina independiente de la acción imperial. Y eso está expresado en su propio gabinete, en donde había un hombre que respondía a la Unión Soviética, que era José Bergelma, el ministro de Economía, hombre del Partido Comunista, y que fue el factotum de todos esos acuerdos con la Unión Soviética y con la Europa del Este. Y de hecho el Partido Comunista termina apoyando la fórmula Perón-Perón en las elecciones de septiembre del año 73, y por otro lado lo tenía López Rega, que era un hombre que estaba vinculado con el embajador norteamericano, que era un agente de la CIA. Era necesario tener contactos con los imperialismos, siempre y cuando eso estuviera subordinado a una estrategia nacional. Después López Rega, después de su muerte, se autonomizó y hizo lo que hizo. Pero bueno, no me quiero extender mucho más, porque sería bueno que pudiéramos abrir el debate. Seguramente hay muchas opiniones divergentes, muchas cosas que son motivo de discusión, pero creo que Perón nos dejó un legado muy grande, un legado expresado en ese modelo argentino, en donde planteaba la necesidad de construir un proyecto estratégico, nacional, en todos los órdenes de la vida del país, en el orden económico, en el orden político. Quería reformar la Constitución, en el orden cultural, en donde hablaba de nosotros vamos hacia el universalismo, hacia la globalización. Perón lo preveía, y solo podemos insertarnos en esa globalización si practicamos un intenso nacionalismo cultural, donde defendamos nuestra identidad como pueblo. Y tenía pensado convocar a un consejo para el proyecto nacional, un consejo donde iban a estar representados todos los partidos políticos, las cámaras empresarias, los sindicatos, todos los sectores de las iglesias, para ir desarrollando un modelo de país. Porque Perón decía, algo que también dijo Ariel, la doctrina de un pueblo no puede ser insertada desde afuera, tiene que nacer del seno mismo del pueblo. No puede venir de Europa, no la pueden traer de Moscú ni de Washington, tiene que nacer del seno del pueblo. Nosotros la tenemos que hacer, sin xenofobia, pero con un intenso nacionalismo. Y esa doctrina, ese proyecto, ese modelo, tiene que ser haciendo hincapié en la planificación, porque no podemos confiar, dice Perón, y esto lo escribió poco tiempo antes de su muerte, no podemos confiar en el desarrollo espontáneo de una sociedad, porque si nosotros dejamos librado el crecimiento de nuestro pueblo al espontaneísmo, esto es dejarle el campo libre al imperialismo, para que venga, se meta y con sus planes perfectamente preparados, como los preparaba en ese momento Kissinger para Nixon, de los cuales también se hace alguna referencia en el libro. Estamos perdidos si nosotros no tenemos un planteo consciente y deliberado de lo que queremos como país. Y lo último que me gustaría resaltar es un legado que muy pocas veces se menciona, pero que es fundamental en Perón, que es su planteo de la necesidad de defender el medio ambiente. Está la Carta Ambiental, la Carta a los pueblos y gobiernos del mundo, donde con incluso antes de que se celebre la Conferencia de Estocolmo de 1972, Perón, un visionario extraordinario en eso como en muchas otras cosas, plantea todos los problemas que hoy estamos viviendo. Todos los problemas que hoy estamos viviendo ya los había previsto, no porque fuera un genio, sino porque era una persona muy informada, una persona que cultivaba constantemente, reunía información y alertaba sobre la necesidad de un desarrollo que sea al servicio del hombre, no al servicio de la economía. No una economía construida en torno a la ganancia o al consumo,
Él llamaba a las sociedades de consumo, apuntaba fundamentalmente a Europa y Estados Unidos, sociedades de despilfarro masivo, en donde se construyen cosas que no duran para que volvamos a tener que comprarlas, porque eso produce lucro y mientras tanto estamos destruyendo el medio ambiente. Y esta lección que llevó adelante Perón también en materia ambiental es algo que tenemos que reivindicar, teniendo en cuenta que fue Perón el que creó la primera Secretaría de Medio Ambiente de América Latina y la puso a su frente a una mujer. Y no fue comprendido, se reían. Yo alguna vez he hablado con algunos compañeros que eran militantes montoneros de aquella época y decían, y sí, nosotros lo escuchábamos al viejo y decían, está loco, está acá, ¿de qué nos viene a hablar si nosotros queremos hacer la revolución cubana? Y nos viene a hablar del agua, de cuidar el medio ambiente, de cuidar el planeta, está loco. Y después de mucho tiempo reconocieron que, como en tantas otras cosas, quien tenía razón era Perón. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, instalamos debate. ¿Sí? ¿Alguna consulta? Paso por acá. Yo quiero hacer un aporte para... Daniel, una persona detrás tuyo perdón. de la mano. No, dale. Dale, no sé si se llega. No, igual se Pero se escucha. Bueno, ahora sí micrófono. A mí me surgen muchas reflexiones, varias por lo menos lo que ustedes dicen, pero en primer lugar te quiero agradecer por el libro. Yo leí 2 capítulos.